En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Al inicio de esta celebración, mis hermanos, examinémonos sobre el amor. Dice así San Juan de la Cruz: al final de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Cuando fallamos al prójimo, fallamos a Dios. Con humildad digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en bondad y misericordia, se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos por las necesidades en la familia de todos ustedes: Alba Melchor, Arredondo Barrera, Ocampo Brito, Martínez Becerril, Rodríguez, Ricardo Mesto de Alba, René Urueta. En acción de gracias, Miguel Vences, Edwin Guerrero, por la salud de nuestros enfermos: Sofía Pérez, Alfonso, Aida Arellano, Javier Ontiveros Durán, María Alicia Rodríguez, Carlos Plata, Jesús Uriostegui. Les conceda el descanso eterno a nuestros difuntos: Inés Sánchez Carrillo, Irán Castrejón, Raúl Guzmán Fuentes, Gustavo Lara Gutiérrez, Gilberto de la Rosa, Eulalia Álvarez, Cristina Román, Pedro Rangel, María Isabel Ontiveros, Jorge Morales, Gamaliel Nájera Rodríguez, Arturo Madrid González, Nicolasa Palacios Rojas, Pablo Alejandro Rodríguez, Tomasa Olivares, Agrícola Castillo, Caritina Aragón, Zenaida González. Descansen en paz. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos.
Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abran sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte a sur, de oriente a occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama.
Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Este es uno de esos pasajes en el Evangelio donde los fariseos cuestionan a Jesús buscando hacerlo quedar mal ante los demás, buscando algo en que lo pudieran acusar para condenarlo. Es muy distinto cuestionar con apertura, buscando aprender, enriquecer el conocimiento personal, y el cuestionar con el corazón cerrado, sin honestidad, queriendo que la otra persona quede mal. De ahí que la pregunta sobre el mandamiento más importante en realidad no tenía como finalidad saber cuál es el más importante, sino atrapar a Jesús en una respuesta que pudiera servir para callarlo, para deshacerse de él. Sin embargo, vemos cómo Jesús aprovechó la ocasión no solo para dejar claro cuál es el mandamiento principal, sino también para demostrar cómo responder ante estos casos adversos. Ya su estilo de vida, su obrar y su actuar, sus dichos, sus hechos, son una clara demostración de cómo se responde a quienes se acercan a nosotros o nos cuestionan con mala fe, con malas intenciones. Él, lleno de sabiduría en su obrar y hablar, ya había despertado envidias. Esa autoridad con la que expulsa a los demonios, esa misericordia con la que sana a los enfermos. Con dignidad mostró los errores de las autoridades, sobre todo en la congruencia de su vida. Para las personas humildes, los actos, las palabras de Jesús son oportunidad para aprender. En cambio, para los soberbios y duros de corazón, son oportunidad para autojustificarse y además buscar hacer
todo lo posible para demostrar que nuestro Señor, hoy en día, que la iglesia, que la jerarquía, es un charlatán. Lo curioso, hermanos, es que cuando lo ponen a prueba, las respuestas de Jesús no solo responden a esas preguntas inquisidoras, sino también dan toda una lección de vida. Maestro, le dijeron los fariseos. Hay que escuchar ese título, así como ellos lo usaron con un tono de burla, no tanto de reconocimiento y aceptación como lo hizo aquel joven rico que salió a su encuentro, se postró y le dijo: maestro bueno. Hoy Jesús sigue cuestionando duramente a través de nosotros, la iglesia, por todos aquellos que buscan destruir, por ejemplo, el matrimonio, el valor de la familia, la dignidad de las personas, desde la concepción hasta la muerte natural. Gente que, como los fariseos en aquel tiempo, quieren acorralar a Jesús en su iglesia con ideologías que pretenden justificar falsas tendencias de moda, de género. Desean callarle la boca para que no moleste y deje vivir una vida de desenfreno que solo puede llevar a la autodestrucción del individuo, de la sociedad. ¿Qué hacer ante ello? Imitar a Jesús, su congruencia en sus dichos y en sus hechos, en sus palabras y en sus obras. La pregunta capciosa que le han hecho sobre cuál es el principal de los mandamientos, en la respuesta del Divino Maestro, ciertamente no era la intención resumir toda la Escritura, poniendo en una frase todo el mensaje de Dios a lo largo de la historia. Esto es lo que Cristo nos dice en este pasaje del Evangelio, pero no se trata de una fórmula mágica que resuelva todos los problemas. Más bien es como el doble horizonte que da sentido a la vida, que nos da el criterio para ir en dirección correcta. La verticalidad de amar a Dios en la horizontalidad del amor a nuestros semejantes. Y podríamos resaltar dos aspectos. Primero, Cristo nos habla de un horizonte hacia lo alto. Amarás al Señor tu Dios. Es verdad, hay muchas responsabilidades, necesidades, problemas en nuestra vida, a veces demasiados, a veces como si nos estiraran en todas las direcciones. Sin embargo, en medio de ese aparente desorden, siempre existe un punto firme, un punto que es central, que pone en la proporción a todo lo demás, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hoy podríamos cuestionarnos si le amamos en estos términos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y decirle al Señor: quiero que seas tú el fondo, el sentido de todo lo que hago. Que mi trabajo, mis amistades, mi pasatiempo, y por ti en primer lugar. Quiero amarte con todo mi corazón y por eso te ofrezco todo lo que hay en él. Mis intereses, mis deseos, también mi necesidad, mi pecado. Tener a Dios en el corazón
en la propia vida. No olvidarlo ni relegarlo a un segundo plano. Desde el momento en que Dios pasa a hacer algo superficial, mis hermanos, sus exigencias ya no nos interpelan, no nos incomodan, no nos hacen sombra. Y a la larga es ir poniendo un camino que nos va deteriorando interior y exteriormente. Y entonces, cuando alguien ya ha dejado a Dios, el amor a Dios, como un cero a la izquierda, sus relaciones se vuelven más egoístas. Su vida espiritual se va apagando. Le da lo mismo orar, comulgar, rezar, trabajar para Dios o no, invocarlo o servirlo. Eso es lo de menos. Tener presente cada día cuál es el mandamiento más importante. Esa será nuestra consigna, nuestra tarea. Amar a Dios, escribirlo con fuego en nuestro corazón para que nunca se nos olvide. Esto nos ayudará a tener claros nuestros principios. Evitaremos poner a prueba a Dios comparándolo con lineamientos que buscan imponerse en la sociedad y que muchas veces son contrarios a los criterios de Cristo. Y en segundo lugar, mis hermanos, vale la pena resaltar lo que Jesús decía, y el segundo es semejante a este: amar al prójimo como a uno mismo. Es como tener el horizonte alrededor de nosotros con todos aquellos hombres y mujeres que a nuestro lado encontramos cotidianamente. Algunos con mayor incidencia, con mayor frecuencia, otros esporádicamente, pero casi siempre son las mismas personas. Cristo nos invita a amarlo también en nuestros hermanos y hermanas, buscando el bien de ellos como si fuera nuestro propio bien. ¿Amamos más nuestro interés o la necesidad del otro? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El que ama de verdad siente alegría del otro como si fuera propia. Tristeza por la tristeza de su hermano. Así, al igual que Cristo. Él vivió todo esto. Construyó el reino de los cielos amando a su Padre sobre todas las cosas, amándonos hasta el extremo, dándose totalmente a favor de nuestra salvación. Y tendríamos también en esta línea del amor al prójimo que decirle hoy al Señor: ayúdame a amar como tú amas, extendiendo mi corazón en los horizontes que me muestras. Enséñame a amar hoy un poco más, a darme un poco más y así contribuir en la eficacia de tu reino en mi vida. Porque si no amamos al otro como a nosotros mismos, ¿cómo podremos amarnos si no amamos a los demás? O como bien han dicho otros, nadie puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Pero la prueba de amarse a sí mismo es amar al otro, evitando el mal al otro que no queremos para nosotros mismos. Solo viviendo esta dimensión, este primer nivel de la dimensión del amor, mis hermanos, podremos dar el segundo paso, aquel que Jesús dijo: no solo se trata de amar al otro como a sí mismo, sino de amarse como yo los he amado. Lo primero que debemos hacer para mostrar amor al prójimo es pedir en oración por todos, por cada uno. Pedirle a Dios por los demás, especialmente por aquellos que no aceptan su mensaje, por aquellos que ocasionan daño público, por quienes roban, matan, destruyen valores. Pedirle a Dios que toque sus corazones para que encuentren la luz que necesitan para rectificar su camino. Pedir por quienes
comparten ideologías que amenazan la integridad de la persona, para que Dios transforme sus ideales, los haga más acordes al humanismo integral de las personas, y no tanto del relativismo desmedido que denigra a la humanidad, a los demás. Pedir por quienes desprecian la vida, por quienes hacen mal uso de su cuerpo con las drogas, el sexo desenfrenado, matan a los inocentes, se hacen pasar por defensores de los derechos humanos, para que Dios les haga ver, roguemos para que Dios les haga ver la grandeza de la vida desde la concepción hasta la muerte. Les haga ver cuán digna es la persona cuando está libre de todo vicio destructor. Pedir a Dios en esta Eucaristía por quienes se empeñan a ponerle pruebas para destruir su iglesia, para que mejor enfoquen sus energías, inviertan sus bienes en el bien de los demás. ¿Cuántas cosas podemos pedirle a Dios? Y en ese pedirle, estar mostrando nuestro interés por el prójimo, nuestro amor por el prójimo, movidos por el amor que Dios nos tiene. Y he ahí estas dos dimensiones, mis hermanos, como las dos caras de una misma moneda. El amor, con la expresión a Dios y la expresión al prójimo. Cuando alguien nos da una moneda y a esta moneda le falta una de las dos caras, decimos no tiene valor. Cuidado. Cuando decimos que amamos a Dios, pero no nos reconciliamos con el hermano, nuestro amor a Dios no tiene valor. Y cuando decimos que amamos al hermano porque somos muy dadivosos, porque somos muy altruistas, porque estamos en ONGs, organizaciones de ayuda, y somos muy humanitarios, pero con Dios no tenemos nada, ni siquiera una expresión de confianza, de amor, ni lo invocamos, ni lo evocamos, ni hablamos con Él, ni hablamos de Él. Cuidado, a nuestra moneda de la vida le está faltando una cara. Seríamos como aquel ave que pretendemos que vuele cuando le tenemos atada una de las dos alas. Nunca volará. Así nosotros, si nos falta alguna de estas dos dimensiones, nunca nos elevaremos al reino de los cielos. Puestos en pie, elevemos nuestra plegaria. Sabedores que Dios nos escucha de antemano, le damos gracias por lo que nos ha de conceder. Digamos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Roguemos al Señor por quienes a causa de su enfermedad, porque están al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo, no han podido venir a celebrar con nosotros, a fin de que ya no puedan participar de la alegría de esta celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que hacen y lo que reparten a sus hermanos. El Señor lo multiplique y lo convierta para ellos en premio de vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los ayude en sus dificultades y les conceda retornar sanos y salvos a sus hogares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad
el bien que nos guarde de todo mal y nos conceda alcanzar la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti por medio de Cristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor. Sueña en ti mi corazón. Y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Ese corazón que me pusiste para amar. Las estrellas del cielo, también los peces del mar. Tú eres quien los ha hecho con tanto amor para nos dar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Ese corazón que me pusiste para amar. Oremos para que este sacrificio que es nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Santo Hermano, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío X Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa y la instruyes con la predicación de su palabra, la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de modo que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo, está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Este es el sacrificio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre amantísimo, ahora recordamos la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, que se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Señor Dios nuestro, escúchanos. Danos el espíritu de tu amor a cuantos participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro obispo Ramón, y cuantos cuidan de tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos. Acuérdate de los que ya murieron en tu paz. Recíbelos con amor en la alegría de tu casa. Un día reúnenos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino el día eterno, en donde todos los amigos de Jesucristo, nuestro Señor, te cantemos sin fin el cántico de alabanza. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y confianza en Dios, oremos como Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, intercambiemos ahora un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
Aquí está Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tu cuerpo, tu sangre nos guarden para la vida eterna. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Señor Dios a nuestro, Padre amorosísimo, todo amor digno de este nombre indiscutiblemente comienza en ti, conduce hacia ti y culmina en ti. Por el amor que nos has mostrado en tu Hijo Jesús, que se entregó en la cruz, y en este augusto sacrificio del altar, sacramento de salvación, nutriéndonos con su cuerpo y con su sangre, nos has convocado también para que demos testimonio de tu amor al mundo, para que amándote y amando a nuestros semejantes, conquistemos el mundo para ti en el amor. Convócanos a todos juntos y que todo lo que hagamos se convierta en un regalo y ofrenda para ti, para los hermanos, para que nuestro amor sea más fuerte que la muerte y así vivamos felices contigo para siempre. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que te pide tu amor. Oremos. Al celebrar el memorial del Papa San Pío X, te rogamos, Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Mis hermanos, en esta Eucaristía Jesús nos ha enardecido con su amor. Que su calor irradie en todos y cada uno de los que nos rodean. Sea posible con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hemos transmitido esta Eucaristía desde la capilla de Nuestra Señora del Rosario, en la colonia Tarianes, del municipio de Jutepec. Que Dios les guarde. Con la gracia de Dios compartiremos el día de mañana nuevamente la Santa Misa, y no olviden vincularse antes o después, mañana sábado, con nuestra asamblea de oración y alabanza de la renovación carismática en el Espíritu Santo en la diócesis de Cuernavaca. Que tengan un magnífico fin de semana. Igualmente, Padre.